El único camino a la verdad es con hechos. Los hechos son nuestra mejor arma contra la superstición, contra la ignorancia y contra la tiranía. Y hoy celebramos la resurrección de Cristo. Traje esta Biblia, que también tiene el hermano, no es que se la robé, él también tiene la misma, que se llama Santa Biblia de Estudio el Caso de Cristo, con evidencias a favor de la fe. Son entrevistas, notas de evidencias científicas de un ateo que se convirtió al cristianismo por ver las evidencias. Y mire lo que dice de introducción esta Biblia de estudio. Es una Biblia comentada, o sea, no ha cambiado el texto sagrado, sino que está comentado. Eso es una Biblia de estudio. Tengo que admitirlo. La primera vez que abrí la Biblia, pensé que era una colección de mitos y leyendas, de datos históricos imprecisos y simples deseos, de exageraciones fantasiosas y contradicciones sin solución. Como ateo, dice Lee, estaba convencido de que Dios no creó a las personas, sino que las personas crearon a Dios. En otras palabras, que su miedo a la muerte les había hecho fabricar un lindo cuento de hadas sobre una deidad benevolente y una dichosa vida después de la muerte. ¿Quién es Jesús? Jesús era un hombre, un gran hombre. Y, ¿sabes? Hemos hablado de Dios, Es como ¿no? cuando mamá y papá te leen cuentos en la noche, ya sabes, los cuentos de hadas que te gustan. Bueno, creer en Dios es parecido a eso. Son cuentos muy lindos, pero nosotros somos ateos. Los ateos no creen en Dios. Y sigue diciendo unos párrafos más adelante, si no le leo todo. Dice, a pesar de mi predisposición escéptica, sin embargo, al final me transformé en un buscador. Una persona con la mente abierta, inquisitiva y con voluntad de investigar sinceramente las afirmaciones del libro más vendido de todos los tiempos. Decidí desde el principio seguir los datos para ver hacia dónde me llevaban. Por eso, durante casi 2 años estudié arqueología e historia antigua, entrevisté a académicos y científicos y escudriñé esas páginas con una actitud de curiosidad y creciente expectativa. Utilizando mis conocimientos del periodismo y la ley, estudié con cuidado las palabras de la Biblia y comprobé la evidencia a favor y en contra. Lo que descubrí cambió mi parecer y en última instancia transformó mi vida, dice Lee. Saben que su investigación se basaba principalmente, uno de los puntos más fuertes, era tratar de refutar la resurrección de Cristo. A menos que quieras 2 años de seminario, deberías ir directo a la yugular. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de arena. Y descubrió que hay evidencia a favor de la resurrección de Cristo. Así que hoy les quiero contar un poquito el testimonio de Lee Strobel y quiero que veamos 4 puntos importantes sobre la resurrección, fundamentales de la resurrección en Romanos, mi libro preferido. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos hable. Lo primero, un aspecto fundamental, la resurrección de Cristo es una verdad fundamental del Evangelio, del cristianismo. Es una verdad fundamental. Si usted no cree en la resurrección, no puede llamarse cristiano. Miren cómo empieza Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y lo presenta como, ese es mi currículum, dice el apóstol Pablo, esto es lo más elevado que tengo, apartado para el Evangelio de Dios. Él era un hombre apartado para esta buena noticia, eso quiere decir Evangelio. ¿La buena noticia de qué? Que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, la Biblia entera nos habla de una cosa, el Evangelio de Jesucristo. Por eso tiene coherencia la Biblia. Por eso tiene tantos escritores de distinta nacionalidad, de distintos tiempos, y sin embargo tienen una línea en coherencia, porque la Biblia nos habla del Evangelio. ¿Y de qué habla este Evangelio? Bueno, habla, versículo 3, acerca de su Hijo, con mayúscula, porque es nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne. O sea, él era un israelita. Él era el israelita prometido, Jesús. Pero fíjese el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Jesús resucitó. ¿Sabe que cada prédica de la iglesia primitiva que encontramos en Hechos de los Apóstoles tienen como centro y fundamento la resurrección de Cristo? No hay ni una prédica en Hechos de los Apóstoles que se olvide de decir que Cristo Jesús resucitó. Y si vemos el capítulo 4 de Romanos, que ahí anoté, dice que nuestra fe que nos justifica tiene como fundamento esto, que creemos en Dios, que resucitó a Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Es el fundamento de nuestra fe, de nuestra doctrina, del Evangelio. Es más, el apóstol Pablo es osado y llega a decir esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, traducción lenguaje actual, dice, y si Cristo, miren lo que llega a decir, no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Miren. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. O sea, si Cristo no resucitó, se derrumba el cristianismo. Y Lee Strobel con Mateo quería comprobar esto. Esta es una entrevista, les leo lo que decía Lee Strobel. Comencé a considerarme un ateísta cuando tenía 16 años. Ya era mucho con lo que había sido enseñado en la escuela respecto a la evolución, el origen de la vida. Me enseñaron que la vida puede existir por sí misma. No necesitaba de un creador supernatural. Lo creía. Así pues, comencé a considerarme un ateísta. Luego tomé una clase con una persona que era un escéptico espiritual que me enseñó sobre el Nuevo Testamento y, por supuesto, él me convenció de que no podía confiar en lo que la Biblia dice. Al final, me consideré un ateo. Para ser honesto, nunca me había tomado el tiempo para investigar sistemáticamente la evidencia. De una u otra creía que la idea de un todopoderoso, lleno de amor, omnisciente, creador del universo, era simplemente absurda. Ni siquiera valía la pena mi tiempo para investigarlo. Lo peor, y en esto está totalmente de acuerdo Romanos, es que, como dijo un famoso ateísta, si no hay Dios, no existe el bien y el mal. Y así era como vivía mi vida. Iba construyendo mi moralidad. Para mí el valor número 1 era mantenerme feliz a todo costo. Es decir, todo tenía que ver con el placer. Una vida totalmente narcisista. Si alguien no sabe lo que es narcisismo, es amarme a mí, ¿no? Fijarme solo en mí. Era alguien que estaba enamorado de su reflejo. Para mí el valor número 1 era mantenerme feliz. La verdad, no es algo de lo que me gusta hablar, pero vivía una vida inmoral, borracho, profano, egoísta, una vida autodestructiva, con mucho enojo. Recuerdo que mi esposa comenzó a asistir a una iglesia porque conoció a una cristiana. Y esto me llenó de mucho enojo, dice Lee Strobel. Le di un puñetazo a la pared y le dejé un hoyo. Mi esposa estaba llorando y mi pequeña hija también. Luego de 9 meses, mi esposa vino a mí y me dijo, Lee, he tomado una gran decisión. He decidido convertirme en una seguidora de Jesús. Lo primero que pensé, el divorcio. Yo no firmé para esto. Eso fue lo primero que se me cruzó por mi mente. Si ella va a convertirse en una persona rara, fanática, santurrona, pasar su vida sirviendo a pobres o algo así, pensé que era el fin de nuestro matrimonio. Pero una de las más grandes sorpresas de mi vida fue que en los meses venideros yo esperaba ver todas las cosas negativas y en su lugar empecé a ver cambios positivos. En su carácter, en sus valores, en la manera que se relacionaba conmigo y con los hijos. Era algo placentero, era algo atractivo. Y un día ella me dijo, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Entonces me dije, voy a ir a su iglesia y la voy a sacar de esa secta en la que se ha metido. Igual llevaré mi libreta, por si descubro un escándalo de la iglesia o algo. Bueno, alístate. En esa pequeña iglesia llegó un orador que me parecía poca cosa, habló sobre Jesús y lo escuché todo.
Salí de ahí diciendo dos cosas. Primero, todavía soy ateo. No me ha convencido de que Dios existe. Y en segundo lugar, si eso era verdad, yo tendría que cambiar mi vida y eso no quería hacerlo. Entonces pensé, voy a usar mi entrenamiento de periodismo y mi formación jurídica y voy a investigar esto sistemáticamente. Honestamente, sin bromear, pensé que me iba a llevar solo un fin de semana. Denme unos días, pensaba yo, y voy a hacer estos pedazos. Voy a encontrar todos los fallos de esta creencia como en cualquier otra religión. Pero mientras más investigaba, para mi disgusto, dice Lee, más evidencia salía a favor del cristianismo. Más evidencias a favor de la resurrección. La doctrina cristiana tiene un fuerte fundamento y es la resurrección de Cristo. Y voy a parar un poquito con el testimonio, les voy a contar más adelante, porque quiero que vayamos al segundo punto. Que la resurrección de Cristo declara que Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Declara que Él es quien decía ser. Miren otra vez el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Aleluya. Esto no quiere decir que Jesús llegó a ser Dios por la resurrección, sino que demostró quién era Él realmente. Y esto lo declaró al mundo. Jesús es quien decía ser, el poderoso Hijo de Dios. Sigo leyendo la entrevista. La base de mi investigación fue, ¿quién es Jesús? Y en segundo lugar, si Él declaró ser el Hijo de Dios, ¿lo comprobó realmente regresando de entre los muertos? Fue el 8 de noviembre de 1981, me fui a mi habitación yo solo. Era un domingo por la tarde, tomé mi libreta de notas, como me habían enseñado en la escuela de leyes, y dibujé una línea en el medio. Y de un lado puse la evidencia que había visto, que Jesús es el Hijo de Dios, que lo comprobó regresando de entre los muertos, y al otro lado la evidencia negativa. Y miren estos puntos, porque la verdad es que hizo una investigación terrible, pero miren estos puntos que son bíblicos a favor de la resurrección de Cristo. 3 puntitos. Les comparto un poquito la investigación. Los discípulos de Cristo dieron su vida por esta convicción. Y él decía, no hay nadie que llegue a dar la vida por algo que no cree. Los discípulos dieron su vida porque creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Segundo, los no creyentes, o sea, escépticos, se convirtieron en creyentes después de la resurrección. Y tenemos un ejemplo en la Biblia que es la familia de Jesús. Los hermanos no creían. Es más, el Señor Jesús les llegó a decir, ustedes me odian porque yo culpo a todo el mundo de pecado. Pero después de la resurrección se convirtieron en fieles seguidores de Cristo. Piensa en Pablo de Tarso. Originalmente era perseguidor de los cristianos, los cazaba y los mataba. Pero aún así murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Y tercero, la iglesia de Jesús explota en crecimiento hasta nuestros días. Hermanos, como venimos viendo los domingos con mi papá, la iglesia es imparable. Y somos una evidencia a favor de la fe. Gamaliel, en los tiempos de Pablo, un erudito de su tiempo, dijo, dejen, porque se estaban preocupando los fariseos porque no podían parar el cristianismo. Dejen, si esto es de hombre va a parar. Si no, estamos peleando contra Dios. Y realmente era de Dios. Hasta nuestros días. Es increíble. La iglesia de Cristo es una evidencia histórica. Somos una evidencia, hermanos, de que Cristo resucitó. Bueno, y sigo contándole, termino esta entrevista. Y dice Lee, estuve escribiendo página tras página tras página y finalmente dejé mi bolígrafo a un lado y dije, espera un minuto. A la luz de la cantidad de evidencia que apunta tan significativamente hacia la verdad del cristianismo, se requiere más fe de mi parte para mantener mi ateísmo que para convertirme al cristianismo. Para mantener mi ateísmo tendría que nadar contra la corriente, contra ese torrente de evidencia que fluía en sentido contrario. Me capacité en periodismo, vi leyes para responder a la verdad. No podía negarlo. Así pues dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que lo demostraste regresando de entre los muertos.
Y dice que Elí dijo, ¿y ahora qué hago? Y empezó a indagar sobre la salvación que es en Cristo Jesús. Pero ¿saben? Lo sorprendente, hermanos, de Romanos, todo en Romanos está hecho para que aprendamos de la salvación. Y el tercer punto es que la resurrección de Cristo nos enseña que no podemos salvarnos por nuestras obras. La obra es de Dios. Mire Romanos capítulo 10, desde el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así interpretaban la ley y las escrituras los fariseos. Haz esto y vivirás. Y esta es la base de toda religión, hermanos. Toda religión te dice lo que tenés que hacer para ir al cielo. El cristianismo no. ¿Por qué? Porque hay un problema. Usted se puede llenar de buenas obras. Y puede tener muchas buenas obras, ayudar a los pobres, tratar de no pecar contra Dios, tratar de cumplir su ley estrictamente como los fariseos. Pero Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos dice que nosotros tenemos algo mal, tenemos números rojos, también tenemos pecado, tenemos malas obras. Y en el juicio seremos juzgados por nuestras malas obras. Algo que me impactó a mí es un jugador que me gusta mucho de fútbol, Dani Alves, que lo acusaron y lo sentenciaron y lo condenaron. Y mire, y Dani Alves podía haber dicho, pero yo inspiré a tantas personas a ser deportistas, yo ayudé a tantos, yo daba parte de mi sueldo a la caridad. Hermano, no estaba siendo juzgado por sus buenas obras, sino las malas obras. Y en el juicio de Dios seremos juzgados por nuestras malas obras. Y hermanos, si usted es sincero y se mide ante la ley, nos condena. Hemos pecado contra Dios. ¿Y cómo puede ser que un Dios justo nos lleve al cielo? Si Él es un juez justo, si Él es el juez soberano de toda la tierra, tiene que condenarnos. Es su deber. Pero entonces está la salvación que ofrece el cristianismo, que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo Romanos, pero la justicia que es por la fe dice así: yo he proveído, dice Dios, un Salvador. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. Él hizo que venga Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Se da cuenta? La obra es de Dios. Él nos dio un sustituto perfecto. Y nosotros, poniendo nuestra fe en Él, tenemos perdón de pecado y vida eterna, porque Él pagó por nosotros. Y Él resucitó. Hermanos, y esto es más sorprendente todavía. Porque el cuarto punto nos dice que la resurrección de Cristo es nuestra resurrección a nueva vida. Y de esto nos habla mucho el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos. Pero creo que este versículo, el de Romanos 6, 5, lo resume. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y usted dice, bueno, sí, vamos a resucitar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero si usted lee bien el capítulo, está hablando de nuestra muerte ahora y de nuestra resurrección ahora. Que cuando nos convertimos al cristianismo hay una unión mística con el Señor, que su muerte es mi muerte a mi vieja vida y a los pecados, y su resurrección es mi nueva vida. ¿Está gustando la resurrección de Cristo? ¿Está gustando esa nueva vida? ¿El poder de la resurrección? Voy a leer un poquito más, y con esto sí que termino, del testimonio de Lee Strobel. Think about this for a second. Piensa en esto por un segundo. Aquí hay una niña de 5 años, esa edad tenía su hija, que todo lo que ella había conocido durante los primeros 5 años de su vida era un padre que estaba ausente, enojado, pateando, haciendo agujeros en las paredes, regresando borracho a casa. Esa fue toda su vida. Pero a partir de ese domingo por la tarde, cuando entregué mi vida a Jesús, ¿sabes lo que hizo? Ella comenzó a observar. Algo está cambiando en mi papá. Algo es diferente con mi papá. Algo es nuevo. Ella nunca estudió historia antigua. Nunca entrevistó a un erudito. Nunca estudió arqueología. Es que solo tiene 5 años. Pero ella podía escuchar, podía mirar, podía observar. Y lo hizo. Vio cómo Dios cambió mi vida. Y le tomó unos 4 o 5 meses para que luego un domingo por la mañana diga: quiero que Dios haga por mí lo que está haciendo con mi papá. ¡Qué lindo! Me quebró este testimonio, hermano. Realmente
¿Estás unido a Cristo por la fe? ¿Has escuchado el Evangelio y te has arrepentido de tus pecados? ¿Has escuchado acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cargando con la ira de Dios que nosotros merecíamos? Y no solo eso, sino que Él completó la salvación resucitando de los muertos. ¿Lo crees? Porque si es así, hermano, tendríamos que vivir su vida, su resurrección. Y si es así, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús resucitó.